En el café de Diario 55 vamos a hablar de agua. Tenemos a Walkiria Esteves, es la directora ejecutiva de este fondo de agua, Yaque del Norte, así se llama, y con ella estaremos pues hablando sobre uno de los más importantes de la República Dominicana, que tiene pues a un grupo en Santiago que viene abogando por que este río, sea liberado de toda esa contaminación, que vuelva por lo menos a ser parte de ese recuerdo que tenemos mucho de ese Santiago que los cuenta en su canción Juan Lócuar, ese autor puertoplateño, cantante. Walkiria Esteves, aquí está, buenos días. Hola, buenos días, Fran. Buenos días, Lenny. ¿Cómo están? Muy bien, y mejor con tu presencia. Claro, contento mañana de tenerte en este espacio. Ay, gracias. Claro. Walkiria siempre ha estado involucrada con las mejores causas de Santiago, ¿verdad? Estuvo mucho tiempo al frente también de Cáritas, Arquidiocesana, Santiago Solidario, y hoy también la tenemos para hablar de esto, de fondo agua, que todos sabemos que es vital para la subsistencia. Ha sabido nadar en muchas aguas. Sí, Sí, y bien, bueno. y bien. Seguimos nadando. Eso es importante. Walkiria, ¿qué tan lejos está este sueño de los santiagueros de recuperar el yaque? Bueno, mira, precisamente el Fondo de Agua nace para poder dar un poco de esperanza a ese sueño, como ustedes lo llaman. Y estamos convencidos de que para lograrlo hay que unirse. Y por eso se ha formado esta alianza público-privada, sociedad civil. Y es una alianza a través de una institución como es el Fondo de Agua, que ya está demostrado en otros países, en 24 países en Latinoamérica, que funciona. Porque nosotros tenemos un diseño de usar los mecanismos financieros para poder apoyar la gobernanza. Porque vamos a hablar, o sea, no solamente quedarnos en el sueño de poder ver el yaque, diríamos, con unas aguas cristalinas, pero no quedarnos tampoco solo en las denuncias, como hay muchas instituciones que solo se quedan en la denuncia, sino en ver de qué manera, de una forma sostenible, nosotros podemos avanzar a largo plazo para poder generar las condiciones y poder obtener una seguridad hídrica. De eso más o menos hablamos cuando hablamos de cómo podemos lograr ese sueño, ¿verdad? Entonces nosotros nos enfocamos en gestionar recursos financieros de los usuarios del agua. Y por ahí comienza el primer sueño. La primera responsabilidad de ese sueño es que todos tenemos que colaborar. Y hay algo que posiblemente la mayoría no lo saben, y es que cada usuario del agua en Santiago que paga su agua, que dicho sea de paso, es la corporación que más cobra agua a nivel nacional y que todavía anda en un cobro de un 40%. Cada usuario que pague el agua, una parte de esos beneficios va al Fondo de Agua Yaque del Norte para poder dar estructura y forma a poder contribuir con la seguridad hídrica. Entonces, estos recursos que se gestionan, no solamente del sector público, privado y organismos internacionales, van a fondos de fideicomiso. Y nosotros creamos aquí en República Dominicana el primer fondo de fideicomiso filantrópico. No existía en República Dominicana una experiencia de un fideicomiso filantrópico verde. Y nosotros lo creamos en el 2015 y ya podemos decir que es un fondo que está generando beneficios y que está financiando proyectos. De los 13 ejes que 13 proyectos que nosotros manejamos, el 45% de los beneficios vienen también de inversiones en fondos de fideicomiso. ¿Y cómo opera eso? O sea, parte de los fondos que se recaudan por las vías que has comentado, a través de los usuarios del agua, organismos internacionales, organizaciones empresariales, ustedes lo llevan a un fideicomiso. ¿Quién lo administra eso? Exacto. Primero tenemos una estructura de una institución que es el Fondo Agua Yaque del Norte, que está compuesto por 27 socios
y les invito a ver nuestro sitio web fondoaguayaque.org. Ahí están los 27 socios. Esos 27 socios... Estamos hablando, cuando decimos 27 socios, estamos hablando de organizaciones. Organizaciones y también tenemos a título personal, que son públicos, privados, académicos, sociedad civil y a nivel personal. Esos socios tienen un compromiso de voluntariamente dar aporte de socios para aumentar el capital del fideicomiso, para generar beneficios, para apoyar proyectos, que más adelante vamos a hablar cuáles son los proyectos que estamos financiando. Entonces, todo eso llega al Fondo Agua Yaque del Norte, y el Fondo Agua Yaque del Norte es la dueña del fideicomiso que administra la fiduciaria popular, que por concurso ganó la administración de esa fiduciaria, porque los fideicomisos solo pueden ser administrados por los entes que son habilitados, que son las fiduciarias. Entonces, la fiduciaria es quien lleva ese fideicomiso. Entonces, los beneficios que genera el fideicomiso vuelven al Fondo de Agua, se unen a los aportes de los socios y a los proyectos que gestionamos internacionalmente, y con eso nosotros financiamos acciones. ¿A quién lo financiamos? A las instituciones que trabajan en la protección ambiental en la cuenca. Cuando tú dices socio, esa palabra es ambigua. Da la impresión de que un socio que invierte tiene un retorno y una utilidad. Así es. Así opera. Así es. ¿Por qué? Porque el retorno de la inversión es una cuenca saludable. Es lo que nosotros le llamamos retorno de la inversión de los proyectos de conservación. Y precisamente nosotros ahora, este año... O sea, Walkiria, te lo voy a explicar. No hay un retorno de dinero hacia las personas que aportan, sino un retorno, digamos, moral, en el sentido de que hay una satisfacción de que se está contribuyendo con un mejor medio ambiente y se le está devolviendo una ciudad, un río, una cuenca saneada. Exacto. Pero agregando a lo de moral y de satisfacción, es más que eso, porque es que tú estás invirtiendo para tener el único recurso indispensable para la vida, que es el agua. Y es la materia prima de la mayoría de las empresas, es la materia prima de tu día a día en la casa, ese es el agua. Entonces tú estás invirtiendo para poder tener el recurso agua. Entonces no hablamos de dinero como tal, de retorno de la inversión de dinero, sino de retorno de la inversión de una cuenca conservada. Y lo que te decía, que precisamente ahora nosotros ganamos una convocatoria que se hizo a nivel internacional para la elaboración de un estudio de cuenca, un caso de negocios del retorno de la inversión, de invertir en proyectos de conservación y saneamiento en la cuenca. Entonces nosotros estamos siendo objeto ahora de análisis desde la cuenca alta hasta la cuenca media, para determinar dónde deben hacerse las inversiones de conservación, restauración y saneamiento para poder contribuir con esa seguridad hídrica. ¿Y por qué pensábamos que ya eso estaba hecho? Bueno, se han hecho muchos estudios, la verdad es que es una de las cuencas, y los expertos que vinieron recientemente nos dijeron que es una de las cuencas más estudiadas que ellos han encontrado. Y no solamente más estudiadas, sino una de las cuencas donde los actores están más comprometidos y están más articulados para las iniciativas que se hacen. Sin embargo, aún falta hacer presión, porque vamos a ser sinceros. Con las inversiones que hace el Fondo de Agua solo, que hace Plan Sierra, que hace Plan Yaque, por mencionarte de las instituciones que colaboran, que hacen APEDI, no lo logramos, que hace el Ministerio de Medio Ambiente, no lo logramos solo con las intervenciones que nosotros estamos haciendo. Es un proceso de largo plazo y que requiere unas inversiones mayores, y no solamente mayores cuando hablamos a nivel de que el Estado coloque fondos en su presupuesto, sino también de ayuda internacional, porque la magnitud del problema para poder volver a poner el río como lo teníamos hace 50 años, requiere una inversión muy grande. Pero eso es con relación a las acciones, Walkiria. Sin embargo, con relación a los estudios, tú acabas de confirmar. Nosotros tenemos la idea de que el yaque se ha estudiado,
se ha analizado de cabo a rabo, como decimos. Entonces, ¿por qué este nuevo estudio? ¿En qué se diferencia este estudio, en el que habrá que hacer una gran inversión, de los otros estudios que ya existen? Sí, los otros estudios que existen van a complementar este estudio, porque como te dije al inicio, es un caso de estudio y lo vamos a enfocar en Corazán, de dónde deben hacerse las inversiones para poder tener disponibilidad de agua potable. Entonces, específicamente eso va a analizar todos los indicadores respecto a agua potable y respecto a las métricas que debe tener Corazán, para que Corazán pueda tener un instrumento, y no solo Corazán, sino el Fondo Agua, el Ministerio de Medio Ambiente, para poder ser objeto de gestionar recursos para hacer esas inversiones. Entonces, todos esos estudios que se han hecho anteriormente van a ser soporte de este estudio. Y lo bueno es que es un estudio que fue fruto de una convocatoria donde nosotros aplicamos y nos ganamos ese concurso. No vamos a tener que invertir ni un peso, o sea, ellos nos van a proporcionar el estudio, o sea, el Fondo de Agua en ninguna institución nacional va a invertir, va a poner ni un peso para ese estudio. Sin embargo, Corazán va a tener un instrumento, igual que nosotros, para poder abrirse a aspectos específicos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque un gran problema, y tú lo sabes, que ustedes lo saben, tú lo divides en partículas pequeñas para poder avanzar en la solución. Entonces, mientras sigamos viendo el gran problema en una magnitud macro y no puntualicemos, entonces no vamos a seguir avanzando. Entonces, en eso es que nosotros en el Fondo de Agua nos hemos enfocado. O sea, de esta gran situación que tenemos, donde nosotros podemos colaborar. Y ahora, por ejemplo, si hablamos del Pacto de Agua, que el año pasado o hace 2 años hablamos, el gobierno lanzó un pacto por el agua para poder implementar acciones para que se pudiera hablar de seguridad hídrica. Sin embargo, nosotros, ¿cómo hacemos? De este pacto nosotros podemos contribuir con esta parte y nos enfocamos en eso. Y ya cada quien luego pues define una parte del pastel, diríamos, como para contribuir. Vamos a brindarle café a Walkiria, Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Aquí está Xiomara, brindándonos el sabor, el olor, Gracias. el aroma de este Café Santo Domingo en estas presentaciones. Gracias, Xiomara. El tapa roja, que es el café tradicional, el tapa verde es el descafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Tenemos muchos años, Walkiria, hablando sobre el río Yaque del Norte, el rescate. Estamos en estudios y cada vez que tenemos la oportunidad de conversar con ustedes está en estudio. Parece ser que ya pues de estudios la gente lo que espera es resultados. Si nos iniciamos con los famosos estudios, ya un estudiante habrá pasado la escuela, la universidad y habrá hecho una maestría y todavía tenemos resultados, porque no creo que sea tan complejo identificar quiénes son los contaminantes del río Yaque del Norte y buscarle una solución inmediata a esto. Sí, Frank, nosotros en torno a la cuenca tenemos un aspecto no solamente de contaminación, sino el aspecto de poder tener la disponibilidad de agua. Y ahí nosotros tenemos unos factores que están afectando, como es, y ustedes lo saben, la deforestación, no solamente para cultivos de ciclo cortos y muy invasivo para la parte alta de la cuenca, sino también deforestación para urbanización, ganadería en montaña y una serie de situaciones que afectan lo que es la disponibilidad de agua, ¿verdad? Y la otra parte es la contaminación, o sea, y la tercera parte es el tema de la eficiencia de esa agua que ya nosotros podemos tener, y ahí entra entonces otros aspectos, de manera que no es solamente contaminación es uno de ellos. Entonces, en lo que respecta a contaminación, sí está claro y definido. Por ejemplo, en la semana pasada, hace 2 semanas, nosotros estábamos en el nacimiento del Yaque, o bueno, en el Parque Armando Bermúdez, y allá el agua la podemos tomar sin problema, es un agua que tiene análisis de calidad y tú te la puedes tomar. Porque no hay asentamientos humanos. No hay asentamientos humanos. Sin embargo, nosotros tenemos una situación en la parte alta que es el cultivo de la tayota.
tú te paras frente al parque ahí en la Ciénaga y todo es cultivo de la tallota. Toda la zona Manabao. Manabao. Entonces tú miras cómo la montaña está degradada, entonces tú dices, bueno, si aquí esto no se conserva y no se protege, entonces no vamos a tener agua para luego hacer el proceso de saneamiento. Entonces ahí en esa parte, como tú dices, nosotros como el Fondo de Agua y sus 27 socios sí tenemos resultados visibles. Nosotros desde el 2015 hasta ahora, 2024, tenemos 13 proyectos de conservación y restauración de cuencas, 2.000 hectáreas intervenidas en acciones de reforestación, restauración, conservación. Nosotros estamos trabajando con los talloteros, con una parte, ¿verdad?, y convenciéndolos para que nos proporcionen una parte de esos terrenos que ya están totalmente degradados para hacer la reconversión y sembrar café, reforestarlo. Precisamente este fin de semana, Fran Castellano, nuestro amigo también de la Fundación Saltadero, me envió unas imágenes de los proyectos de conservación que tenemos allá. Y están bellísimos, o sea, en solo 3, 4 años tú puedes ver cómo está la planta. Entonces, de manera que nosotros sí estamos trabajando ahí y ahora ya nos dieron esta semana la buena noticia que el BID aprobó un proyecto de un mercado voluntario de créditos basados en la naturaleza. Y es un proyecto que nosotros vamos a estar ejecutando, el Fondo de Agua de Santo Domingo y el Fondo de Agua Yaque del Norte, por 5 años para la cuenca. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Que esas intervenciones que nosotros estamos financiando, de esos 13 proyectos que se están conservando, estas 2.000 hectáreas de nuestra parte, pero que va a ser sumada a lo que tiene Plan Sierra, Plan Yaque. Entonces nosotros vamos a buscar la manera de entrar a los mercados de créditos de biodiversidad, de créditos de carbono, para poder también gestionar recursos para apoyar a los agricultores que están en la parte alta y para poder continuar haciendo otros proyectos de conservación. De manera que ahí hay cosas concretas que nosotros tenemos como Fondo de Agua. Y en saneamiento, fíjate cuál es el tema de saneamiento. Sabemos que el tema del saneamiento es que solamente se trata el 8% de las aguas residuales a nivel nacional. Santiago, que es la que más trata 20%, y ahora con los proyectos que se están realizando a través de Compromiso Santiago vamos a subir a 28% del tratamiento de las aguas residuales, más otras buenas noticias que Corazán va a dar en los próximos días, donde también unos colectores importantes van a sumarse a esta iniciativa. Se va a llevar a 28%. Pero para poder tratar el 100% de las aguas residuales que están contaminando el Yaque en la parte urbana, se necesita una inversión mayor, ¿verdad? Pero sabemos que se puede lograr. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos soluciones basadas en la naturaleza para el tratamiento de las aguas residuales, que son humedales artificiales. ¿Qué nosotros buscamos con esto? Demostrar que estas soluciones se pueden complementar a las soluciones grises de plantas de tratamiento convencionales para poder dar una solución. Y nosotros tenemos ya 24 humedales artificiales construidos aquí en Santiago, en Jarabacoa, en Mao, en escuelas, en Fortaleza. En Mao tenemos 3 plantas de tratamiento de aguas residuales que son las únicas que existen, porque en Mao no hay planta de tratamiento y las ha construido el Fondo de Agua con sus socios. En Jarabacoa, que es donde comienza la gran contaminación del Yaque, todas las aguas residuales de Jarabacoa va al Yaque. Nosotros ahí tenemos más de 15 humedales artificiales construidos y son las únicas saneamientos que se hacen en Jarabacoa. Entonces, la mayoría de gente va a bañarse a Jarabacoa, pero ya tú sabes la calidad del agua, ¿verdad? Y después, pues, trabajamos en educación ambiental, porque este proceso va complementado. De manera que los estudios son importantes, porque estas intervenciones nosotros las hacemos basado en la ciencia, porque la ciencia es la que nos dice dónde es que hay que invertir, cómo invertir. Y estas soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que nosotros promovemos, entonces sí dan un resultado.
que no es el resultado visible para poder ver el yaque limpio, eso sí es una realidad. Vamos a publicidad, ya regresamos. Walkiria Esteves está con nosotros, directora ejecutiva de Fondo Agua Yaque del Norte. Volvemos. Continuamos en el café de Diario 55. Hoy conversamos con Walkiria. Walkiria Esteves es la directora ejecutiva del Fondo Agua Yaque del Norte. Este es el café de Diario 55. Walkiria, vimos grupos ambientalistas que protestaron por el tema de las hidroeléctricas en toda la zona de San José de las Matas y parte de la Cordillera Central, toda esta zona. Recientemente EGI, que es la institución que está promoviendo y que va a ejecutar las mismas, es parte de Fondo Agua Yaque del Norte. ¿Cómo podemos explicar esto cuando dicen los protestantes de que va a mermar la capacidad de agua, que va a destruir toda esta zona tan productiva y rica de la provincia? Sí, mira, lo primero es que los socios del Fondo de Agua tienen que ser los mayores usuarios del agua en la cuenca. ¿Y quiénes son los mayores usuarios del agua en la cuenca? La Corporación de Acueducto y Alcantarillado, que es socio, la EGI, porque utiliza el agua para la generación de energía, los mayores usuarios del agua, que son el sector agrícola, y ahí tenemos a Benelino, que usan el sector agrícola, utiliza el 80% del agua de la cuenca. De manera tal que EGI es un actor clave para lo que es todos los trabajos que tengan que hacerse con respecto a la seguridad hídrica. Y entonces ya es parte del Fondo de Agua y como miembro pues tiene la responsabilidad de poder apoyar
para financiar acciones de conservación y restauración para que la cuenca pueda tener las condiciones para habilitar. Ya el tema de las presas y específicamente el tema de la placeta es un tema que ya pues se ha hablado mucho, se ha avanzado mucho, y lo que sí sabemos es que están en todos los estudios ambientales para poder, y se va a hacer, o sea, eso no es un secreto, para poder operar con todos los mecanismos de protección ambiental. Y nosotros, no solamente EGI como tal, sino que nosotros como Fondo de Agua, por ejemplo, nosotros financiamos proyectos de ampliación de microhidroeléctricas comunitarias, o sea, porque nada más hablamos de EGI, pero por ejemplo nosotros, ¿qué es lo que promovemos? La producción de energía limpia. Y entonces, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hacerlo con el menor daño ambiental. ¿Qué es lo que nosotros promovemos en el Fondo de Agua? Nosotros, si tú lo ves, hay un tema con el Ministerio de Medio Ambiente, con Corazán, con EGI, pues nosotros estamos en la mesa con los actores para apoyar y para colaborar. ¿Por qué? Porque no hay manera de tú denunciar y alejarte de la situación, sino que estos actores puedan estar unidos y puedan estar articulando acciones para la seguridad hídrica, de manera que es una realidad. O sea, no es como poner al ratón a cuidar el queso, en un caso de EGI. No, lo que pasa es que para ese caso y para defender el tema de la microhidroeléctrica, específicamente de la placeta, pues ustedes tienen que llamar a EGI a sentarse aquí. Lo que corresponde al Fondo de Agua es que es un actor clave como usuario del agua y debe de estar entre los socios actores en la mesa para estar comprometidos en las intervenciones de conservación de la cuenca y para poder garantizar que sus intervenciones sean de una manera sostenible. Y eso es lo que nosotros no nos compete. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en que la cuenca pueda tener una buena gobernanza. Y una buena gobernanza es que los actores involucrados estén unidos en la solución del problema, no que se estén separados. Con relación a la conservación, hemos visto en estos días pasados de que la cota estaba muy alta, como debería estar por los días de lluvia y tormenta y huracanes. ¿Crees que debería habilitarse otro reservorio para que esa agua, en vez de desperdiciarse, entre comillas, pase de Tavera Bajo, pase a otro reservorio? Sí, y bueno, y aquí el experto Silvio Carrasco lo habla siempre. O sea, hablamos de que los reservorios, las presas son malas porque le quitan el cauce al río. No, esa agua del yaque, contaminada o no contaminada, va al mar y nosotros no le estamos aprovechando. Entonces sí es una buena opción, porque por la temporada ciclónica, como ustedes saben, tenemos que mantener una cota específica para poder estar cubiertos en casos de amenazas por desastres naturales. Sin embargo, sí son necesarios los reservorios. Se tienen identificados en Santiago, porque ya se ha dicho en conversaciones con Saúl y la gente de APEDI, nos han dicho, después de Jarabacoa, por un proceso natural, se vuelve a limpiar el agua del yaque al cruzar toda la montaña. Vemos a la gente disfrutar del río en las charcas, pero después que cruza de las charcas, vuelve la contaminación, y entonces nos dice Ricardo Fonder, cuando se toma una muestra aquí debajo de la empresa de ellos ahí, es un desastre el nivel de contaminación. Dice ellos, a veces mejor tomar contaminación, agua de la que se desperdicia y se tira por el contén, que la del yaque a ese nivel. Entre las charcas y la salida de la ciudad de Santiago, se tienen identificadas las principales fuentes de contaminación del yaque. Sí,
los 15 kilómetros están contaminados, o sea, tú lo puedes ver porque es visible. No se necesita hacer los análisis, nosotros sí lo hacemos y sabemos que la contaminación es grande, pero desde el puente Ercilia Pepín a cuando sale, como tú dices, la contaminación vuelve a subir a una manera escandalosa. Y todo el recorrido está contaminado. ¿Por qué? Porque tú tienes industrias que están vertiendo directamente, tú tienes diferentes puntos donde se hace la recolección de las aguas residuales, pero no se conduce a la planta de tratamiento de aguas residuales que tiene Corazán porque faltan unos colectores que ahora posiblemente serán construidos con una nueva etapa de proyectos a través de Compromiso Santiago, y tú tienes asentamientos humanos en la ribera, y llámese en Bellavista, Rafael y toda esa zona, que están vertiendo directamente, y entonces todo eso aumenta la contaminación. Luego en el puente de las Charcas, que tú ves que ahí el yaque ya se queda prácticamente sin caudal porque se le saca para el canal de riego una parte importante. Ahí el otro día estuvimos haciendo un recorrido y ahí tú vas a cualquier hora y tú tienes pescadores pescando ahí y luego vendiendo los pescados, y la contaminación que se produce ahí es indescriptible, lo cual afecta a la salud, porque entonces si vamos al tema de la salud, la mayoría de las enfermedades que se registran son por el tema de agua, pero aparte es un agua que no está apta para el uso humano. Y luego tú pasas la planta de tratamiento de agua potable que tiene Corazán en Cienfuegos, que para toda la parte de Santiago Oeste que se toma del canal, y cómo entra esa agua a la planta son con unas condiciones de contaminación indescriptibles, y tú ves a personas bañándose en ese canal. El otro día vimos un grupo afeitándose uno con otro, lavándose la cabeza así, o sea, dominicanos y haitianos. Lavan vehículos, o sea, hay una serie de situaciones. ¿Y qué es lo que yo quiero, pues, como dejar para la población? No es solamente un compromiso de las autoridades, es un compromiso que tenemos que asumir todos. Y cada uno como usuario del agua tiene una cuota de responsabilidad. Entonces, ¿de qué manera identificar yo como persona en mi casa, en mi familia, puedo contribuir con esta situación? ¿Cómo puedo contribuir? Voy a motivarme a sumarme a las jornadas de siembra que hace el Fondo de Agua o que hacen las instituciones. ¿Cómo se entera la gente de esas jornadas? Mira, nosotros estamos sembrando todo el año en los 13 proyectos que tenemos. Todo el año estamos sembrando, a excepción de tiempo donde hay sequías que no se puede sembrar. Pero en el mes de octubre, que es el mes de la reforestación, nosotros todo el mes estamos sembrando, y solo se tienen que enterar a través de las redes, el Instagram de Fondo Agua Yaque, y ahí pueden sumarse a las jornadas de siembra o pueden comunicarse directamente con nosotros o pueden escribirnos, y a través de empresas, a través de grupos o a través de familia, que tú digas, Fran, Olen, me llevo a mi familia en un fin de semana para saber lo que es sembrar, para que estos niños jóvenes sepan que sembrando un árbol es que tú puedes contribuir para tener el agua. Luego viene el tema del saneamiento, o sea, cómo como familia podemos sumarnos a no contaminar las aguas, a enterarnos si nosotros tenemos tratamiento de aguas residuales, a cómo si yo hago una casita en el campo o en cualquier lugar, yo puedo construir un humedal artificial para hacer el saneamiento de esa agua y no permitir que esa agua se vierta contaminada a los arroyos que después van al yaque. Cómo con los proyectos de educación ambiental podemos sumarnos a través de las universidades como la que tú trabajas, cómo pueden unirse a través de los proyectos. Nosotros cerramos ahora la 6ª convocatoria a proyectos de educación ambiental y ya hemos financiado más de 30 proyectos a instituciones de $1 millón cada uno. Proyectos que se basan básicamente en que las personas valoren el recurso agua, hagan un buen uso, un uso eficiente de ese recurso tan importante, de manera que no es solamente, bueno, ver y denunciar al Ministerio de Medio Ambiente y a las autoridades competentes
para que hagan la veeduría correspondiente, si ven, denuncien contaminaciones en sus comunidades, de tal manera que todos podamos unirnos a esta causa, porque no es solo un sueño que lo vamos a lograr en par de años, es un sueño a largo plazo y obligatoriamente es con la unión de todos. A propósito de esto último que mencionas, la denuncia de fuentes de contaminación. Tú decías cuando presentaba las principales causas de contaminación aquí en Santiago, la primera que mencionabas es que se tiene la claridad de que hay empresas cuyo vertido es directo al río Yaque. Entonces, ¿cómo se explica que nosotros sepamos que esta y aquella empresa vierten de manera directa al Yaque y eso no, lo sabemos, no pasa nada? O sea que... Sí, mira, yo te voy a, y después sería bueno que entrevisten a la gerente de aguas residuales de Corazán, Celeste Suazo, que es una profesional de años, que se conoce a carta cavar todo, y Corazán tiene un proyecto para promover que las empresas que no están cumpliendo con la ley de que tienen que tener su planta de tratamiento y no vertir directamente, tengan unos incentivos respecto al tratamiento de las aguas residuales. Y ella nos cuenta que muchas empresas prefieren pagar la multa, el impuesto que manda la ley antes de invertir en una planta de tratamiento. Entonces esas son cosas que tú dices, pero, o sea, ¿qué nivel de ciudadanos tenemos? No, ¿qué ley tenemos, ¿Qué ley tenemos que no cierra esa empresa? También, exactamente. No, porque la tenemos, lo que no se... Lo que no se ejecuta, y también hay que revisar. Vamos a publicidad, Walkiria, ya continuamos con los minutos finales de este espacio, Café de Diario 55, y tú hablabas de aquel lado del río Yaque del Norte, pero también de este lado, en la avenida Mirador Yaque, ahí se construyeron unas casuchas, óigame, que llegó gente, y todo eso también va a parar al río Yaque del Norte. Claro. Candelier. Frente a Nivaje, Sí. a partir de Frente Corazán por ahí se construyó, óigame, sin control ninguno. Y ya eso es un pueblo, y eso fue después del huracán George, porque antes del huracán George eso no ¿Dónde existía. está Candelier? Y nosotros denunciamos la construcción cuando estábamos en Santiago Solidario de 3 casitas, ahí en ese Nueva York chiquito, 3 casitas. Y si en ese momento se hubiese prohibido, no tuviéramos esa situación. De manera que hace falta mucho cumplimiento de la ley. Vamos a publicidad, ya regresamos.
Walkiria Esteves está con nosotros en el café de Diario 55, directora ejecutiva del Fondo Agua Yaque del Norte. Hablábamos ahorita, Walkiria, de la cota de la presa, 327, 328, que es la máxima sobre el nivel del mar y todo este tipo de cosas, pero no se habla realmente de la cantidad de agua que tenemos por la misma sedimentación, todos estos suelos degradados en la zona, proveniente de muchas veces la ganadería, entre otros factores que influyen bastante. ¿Qué hacer? Porque si estamos hablando de estudio, de proyecto, recuperar todo esto requiere quizá lo vean próximas generaciones, no nosotros. Eso o sea, ¿y qué se hace para precisamente esto? Eso es así. Precisamente el estudio del caso de inversión en Cuenca va a tocar también toda la parte de sedimentos y toda la parte de que si no tuviéramos esa situación de degradación y de deforestación que tenemos, la situación respecto a la cantidad de agua que pudiéramos tener en condiciones que no fueran de la temporada ciclónica, diríamos, para los usos que lo necesitamos, fuera diferente. Entonces, precisamente ese estudio que va a estar listo para el año que viene, va a demostrar cuál es la realidad respecto a el tema de la sedimentación, el tema de las proyecciones, si continuamos en la misma tendencia, y el tema de qué podemos hacer para poder tener agua, para poder garantizar los usos. Cuando vengan los expertos, yo les voy a pedir que vengan y les voy a dar entonces la primicia para que se den a conocer esos resultados. Porque si bien es cierto, nosotros a veces hablamos como de manera descriptiva, pero hay una parte de la ciencia con unos indicadores muy específicos y puntos donde se deben hacer esas intervenciones, que es lo que eso va a demostrar. Es como quien dice, tú tienes la radiografía de todo lo que pasa y hay un punto de una herida que tú la tienes que sanar con esta inversión, darle profundidad con tantos recursos, y nosotros la vamos a sanar en esa parte. Walkiria, lo vamos a esperar, ¿eh? No, claro, no, yo lo voy a agendar para que ya usted sabe. Para que compromiso, no se me hecho olvide. público Sí, ya. claro. No, y vamos a pedir a nuestro presidente del Fondo de Agua, el ingeniero Juan Manuel Ureña, que es nuestro presidente, para que también venga y la verdad que yo quiero resaltar el nivel de compromiso no solo de todos los socios del Fondo de Agua y de la Junta Directiva y también de su presidente Juan Manuel Ureña en todas las acciones y en todos los proyectos, y el interés y la preocupación de que todos esos temas se puedan resolver. Yo ya estamos sobre el tiempo, pero a mí se me ha quedado la curiosidad, Walkiria, ¿cómo es que tenemos ese nivel de ineficiencia en la cobranza del agua? Solo un 40% del que usa agua aquí la paga. Y te voy a dar una o le noticia. cobramos, sí. La corporación que tiene la mayor tasa de cobranza es Corazán. Después en Santo Domingo y en las demás, el nivel de cobranza, qué sé yo, anda por un 15, un 10. Pero es que donde quiera que hay un local, un establecimiento, una residencia, usted usa agua, entonces usted está obligado a pagar. Yo tengo un pozo tubular. No, pero para hacer ese pozo usted tiene que tener una permisología y toda una cosa. O sea que... Así es, y el trabajo es grande, y a mí me consta porque el Corazán es un socio importante para el fondo, y nosotros también somos importantes para Corazán, y Corazán tiene proyectos agresivos y el personal totalmente comprometido para ver cómo cambian esos indicadores, no solamente en cobranza, sino también en el servicio, en las fugas. O sea, son muchos frentes abiertos que se tiene, y la población tiene que contribuir. O sea, si cada quien paga el agua, y estamos hablando de una cuota que no es una cuota alta tampoco. Es de los servicios más económicos. De los servicios más económicos que tenemos. Sí. Entonces, nosotros en los proyectos de educación ambiental apoyamos mucho para que la gente haga conciencia de eso.
de que el agua hay que pagarla porque es un servicio que se tiene. O sea, imagínate un día sin agua, una semana sin agua. Entonces no hay manera de que Corazán sea eficiente si nosotros como ciudadanos no hacemos la parte que nos corresponde de poder pagar los servicios y poder garantizar de que no tengamos fuga. Porque ese es el otro tema, el tema de la fuga. O sea, hay familias, casas, que tienen años con fuga, o sea, solamente por no denunciar o no avisar a Corazán para analizar la fuga. Muchas pérdidas. Rápidamente, Valquiria, pues ya nos fuimos con el tiempo. El proyecto de ley sobre agua que reposa en el Congreso favorecería al Fondo Agua. Lo que pasa es que no me gustaría hablar de que favorecería al Fondo de Agua, sino que apoyaría las intervenciones que nosotros estamos haciendo. Y diríamos que sí, ya la última, la que el presidente tenía para su aprobación, fue una ley que nosotros estuvimos analizando y que estuvimos haciendo contribuciones, y sí es necesario que se apruebe y que podamos avanzar. ¿Ustedes están de acuerdo con el proyecto como está al momento? El último sí, y fue fruto de muchísimos diálogos. Y andan muchos temas por ahí de que se va a privatizar el agua, de que no sé qué, no es cierto. Es un tema de poder garantizar una buena gobernanza del agua para poder eliminar todas esas situaciones que ahora mismo tenemos. Si hablamos del último, parecería como si fuese el Código Penal, que hay 3. No, ya han habido muchos. Bueno. Muchos. Gracias, Valquiria. Siempre es agradable y provechoso el conversar contigo sobre estos temas que tú dominas muy bien por el tiempo que viene trabajando. Gracias a Valquiria Esteves por acompañarnos en este café de Diario 55, directora ejecutiva del Fondo Agua Yaque del Norte. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que componemos las mañanas en el 55, agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos reencontramos una vez más. Feliz el resto del día.